Señor secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sea bienvenido a este Congreso. Hay algunas cosas que nos llaman la atención de lo que es el presupuesto. Ejemplo, a mí me llama mucho la atención el tema de si llegaremos a la plataforma petrolera que se está planteando y si llegaremos al precio del petróleo que se está planteando. Yo ahí tendría que pedirle, señor secretario, que nos hiciera una reflexión. No vaya a ser que programemos y después no nos alcance. Es algo que me brinca. Por otro lado, también pedirle amablemente que inicie un proceso de depuración de funcionarios de Hacienda, de Secretaría de Hacienda, que todavía pertenecen al pasado neoliberal y que tienen una visión neoliberal. La Secretaría de Hacienda no está al servicio del neoliberalismo, como reconocemos que no está al servicio del neoliberalismo el señor secretario. Pero todavía hay gente que está ahí, que tiene reticencias en seguir atado al pasado. Pero también hay cosas muy lindas que hay que reconocer. Y lo quiero hacer porque está aquí presente, que es como al procurador fiscal, que ha hecho un gran trabajo en la Secretaría de Hacienda en la recaudación, a Carlos Romero, porque ahora ya no hay quien tenga ese privilegio de no pagar impuestos. Ni los perdona el presidente porque ya cambiamos la ley, y ahora sí tenemos a un procurador que no anda con vacilación y sí va y atrae los recursos que necesita el pueblo de México, que antes no pagaban los ricos. Por eso le hago ese reconocimiento. Señor secretario, me gustaría que nos hiciera una reflexión con el tema de los cigarros y los refrescos. A ver si les hacemos su ajuste a los cigarros y a los refrescos, porque la otra vez no se lo pudimos hacer, hubo mucha confusión ahí. Y la otra, entrémosle al tema de las afores. En la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo estamos convencidos que las afores tienen que ser administradas por el Estado. De las afores que hay, la que da mejor rendimiento es la del ISSSTE, que es la que podríamos considerar la que está más cerca, digamos, del Estado. Y además el Estado, el gobierno, es el principal acreedor de las afores, por eso lo podríamos hacer. En el caso particular del Banco de México, a mí me hubiera gustado más solidaridad por parte del Banco de México en esta crisis. Las reservas más grandes en la historia de nuestro país, y no tuvimos solidaridad por parte del Banco de México, cuando pudimos haber movido 6-7 mil millones de dólares de los demás de 170,000, y nos hubiera ayudado bastante. Creo que debimos haber tenido más. Y en el caso, nosotros le aplaudimos al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se haya endeudado y que haya privilegiado en esta crisis primero a los pobres y no a los ricos que han saqueado a nuestro país. Es una buena política por parte de nuestro presidente. Ahora resulta que tú haces tu negocio, saqueas al pueblo de México y el día que te va mal, ahora te tenemos que salvar con deuda. No, señores, hay que salvar es al pueblo de México y es al que hay que ayudarle. Yo me permito dejarle esas reflexiones, señor secretario, esperando algunos comentarios de usted. Muchas gracias. Gracias, diputado González Yáñez. Para dar respuesta tiene la palabra el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez. Con su venia, ciudadana presidenta, agradezco las preguntas del diputado Oscar González Yáñez. La primera tiene que ver con la plataforma petrolera y si somos honestos, esta es probablemente la pregunta más frecuente que hemos recibido nosotros desde que presentamos el paquete económico hace 3 semanas, el 8 de septiembre. Y de hecho es natural el escepticismo, dado que la plataforma petrolera de Pemex había venido cayendo desde el 2004 hasta el año 2019 de manera constante. Hay 2 elementos que son muy importantes que sustentan la propuesta que nosotros estamos planteando. Primero, en el año 2019 se paró la caída abrupta que había tenido y se logró estabilizar alrededor de un poco más de 1.65 millones de barriles por día. Pero hay un elemento que generalmente no contaba porque era marginal y que ahora se ha convertido en importante.
La plataforma petrolera que se reporta siempre no es nada más la de Pemex, es la de Pemex más la producción de los privados. Ahora, ¿por qué era irrelevante? En el año 2016 los privados producían 1,000 barriles por día, en 1.6 estaban produciendo menos de 1 milésimo de la producción. Para el año 2017 estaban produciendo 1.9 y para finales del año pasado estaban produciendo 15,000 barriles por día. Este año ya van a estar produciendo al final alrededor de 35,000 barriles por día, y el incremento más importante va a ser el que se va a dar en la parte de los privados, cuando para el 2021, sobre todo a través de 3 empresas, la más importante, Eni, la empresa italiana, van a estar produciendo alrededor de 60,000 barriles, van a estar produciendo alrededor de 60,000 barriles por día, un incremento del 80% en la parte de los privados. Pasamos ahora al tema de la pregunta que hizo con referencia a si se deberían incrementar o no los cigarros, los impuestos a los cigarros y a los refrescos. Supongo que se refiere a los JEPs. Y hay 3 reflexiones que haría yo rápidamente con relación a ella. La primera, y el presidente lo ha establecido así, nosotros lo compartimos. Él lo dice de una manera coloquial: no hay que aumentarse los impuestos. La forma en como yo lo traduzco es que no se va a cambiar la estructura tributaria. Esto quiere decir que ni los impuestos aumentan ni van para abajo en este momento. Lo cual no quiere decir que pronto deberíamos nosotros empezar un proceso de reflexión como país de cuál es la fuente de financiamiento permanente que debe tener el Estado mexicano. No es el momento de hacerlo porque nosotros no queremos que se deban aumentar los impuestos en medio de una crisis, pero sí creo que tenemos que pensar de dónde van a venir los recursos, cómo los vamos a repartir entre los distintos niveles de gobierno, y tenemos que tener ya fuentes que no dependan tanto como dependen ahora del petróleo. El petróleo en los últimos años ha estado lo mismo, $77 por barril, hace casi exactamente 2 años, que ha estado por algunos días por abajo de 0, y esos ajustes no se pueden hacer en el presupuesto. Paso a la parte de las Afores, y ahí con mucho cariño, no necesariamente coincido con usted. Primero, yo creo que hay un reto, yo creo que a las Afores hay que mejorar la forma en que operan, y hacia allá estamos nosotros proponiendo. Creemos que tiene que haber mayores aportaciones, o sea, porque no están fondeados suficientemente los recursos para garantizar un retiro digno. Tienen que bajar las comisiones, tiene que permitírseles que inviertan en proyectos más diversificados, porque por un lado van a aumentar el rendimiento para los trabajadores, no para ellas, y por el otro lado se traducen en proyectos de inversión. Pero a mí me parece que a veces estamos enfocando demasiado la atención en la parte que está más o menos resuelta. Porque del total de los trabajadores, el 33% está, el 43% está en el sector formal, que es donde cotizan las Afores. El 57% está en el sector informal. Ahí es donde deberíamos estar pensando. Y finalmente, un comentario muy rápido a su pregunta sobre el rol del Banco de México. Yo tengo por costumbre, dado la autonomía del Banco de México, no hacer un comentario, entonces me va a permitir que pase en esta ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretario Herrera. Para hacer uso de su derecho de réplica tiene la palabra el diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con el permiso de la presidenta. Sí, no hay problema que no me haga ningún comentario sobre el Banco de México. Realmente con su no comentario entiendo su respuesta, que coincide conmigo en su ausencia de solidaridad en esta crisis y su solidaridad con el presidente de la República. Se pudieron haber movido 7,000, Toño, 7,000 millones de dólares, de los de más de 170,000 de la reserva. Se pudieron. Pero bueno, habría que entonces revisar la autonomía del Banco de México. A mí este hecho me hace pensar en la autonomía del Banco de México. Yo prefiero, aunque yo sé que hay compañeros que no les gusta, pues que regresara a la Secretaría de Hacienda, no para darle vuelta a la maquinita y generar billetes,
sino para otras cosas, ni el manejo de la inflación. Habría que revisarlo. Pero esa autonomía nos ha generado, creo que en esta crisis hubiéramos tenido un mejor instrumento. Así lo veo yo. En el caso de mis demás compañeros de otras fracciones, sobre todo la oposición, yo les haría un comentario muy particular. Quieren parte del pastel para las áreas que consideran, pero no nos ayudan a hacer el pastel. No nos ayudan a hacer el pastel y quieren parte del pastel. Eso me parece poco ético, ¿no? Porque pueden tener razón en algunas áreas, pero yo creo que también tendrían que ayudar a construir el pastel. Y también le pediría al secretario que pudiéramos hacer una pequeña reflexión, coincido con el diputado Higinio, una pequeña reflexión sobre el tema de todos los fideicomisos. Creo que no necesariamente el 100% de los fideicomisos tendrían que desaparecer. Creo que hay fideicomisos que juegan un papel muy particular que deberían de mantenerse, pero también creo que hay fideicomisos que se ha abusado y ha habido corrupción y ha habido cuanta cosa. Me gusta más la idea de reflexionar prácticamente cada fideicomiso y decir este va para afuera, este para afuera, y darle al presidente lo que el presidente requiere. Si son 68 mil millones de pesos, podríamos pensar en 57, 58 mil millones de pesos. Y creo que podríamos cuadrar más o menos bien el tema. Y en el caso particular de las AFORES, a mí sí me gusta que las maneje el Estado. A mí sí me gusta. Porque el Estado es el principal acreedor y es el garante y es el que da mejor rendimiento. Es cierto, nos tenemos que ir también a la economía informal. Sí, pero ese tema lo traemos desde toda la existencia de nuestra nación, de la economía informal. En tanto, hay quien se aprovecha de ello, y es el caso particular de las AFORES. Nosotros en la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo y del Partido del Trabajo está con la política económica del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y la verdad, qué bueno que tenemos un presidente como Andrés Manuel que prefiere y prioriza apoyar a los pobres de nuestro país y a los que más lo necesitan y no a los que han saqueado tantos años a nuestro país. Como cuando se hizo en otras crisis, truenan los bancos y tenemos el Fobaproa y tenemos el IPAP y ahora tenemos una gran deuda. Después rescates carreteros, todo, y miren dónde estamos. En cambio ahora estamos haciendo un modelo diferente, donde privilegiemos a los pobres de nuestro país, a la gente que nunca les ha llegado un apoyo directo del gobierno y solamente les llegaba a los grandes ricos. Compañero diputado, su tiempo se ha agotado. Muchas gracias, presidenta. Solamente decir, el Partido del Trabajo tiene un compromiso profundo con el pueblo de México y con el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador y con la política económica que está llevando a cabo. Muchas gracias. Gracias, diputado.